En 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, que acabó siendo ganada por las potencias aliadas, se decidió dividir a Alemania en 4 zonas de ocupación. Una vez lograda la victoria, comenzaron las discrepancias ideológicas y económicas entre Estados Unidos, potencia capitalista, y la URSS, potencia comunista. El mundo se acabó polarizando, es decir, dividiendo en 2 bloques, el capitalista y el comunista, y ambos iniciaron una frenética carrera armamentística. En 1946, la URSS comenzó a establecer regímenes comunistas en Europa Oriental conocidos como democracias populares, países que se convirtieron en satélites soviéticos. Entre ellos están Polonia, Rumanía o Bulgaria. En 1947, Estados Unidos cambia radicalmente su política exterior. Por un lado, se defendió la doctrina Truman y por otro, el Plan Marshall. Con la doctrina Truman se ofrecía el apoyo a países amenazados por el comunismo. Por otro lado, con el Plan Marshall se ofreció el apoyo económico a los países de Europa. Su otro objetivo era frenar la expansión del comunismo por el mundo. Alemania, al igual que Europa, quedó dividida en 2 bloques. Como decía Churchill, el telón de acero. La Guerra Fría comenzó en 1946 y acabó en 1991 con la disolución de la URSS. En ella hubo momentos de fuerte tensión, en los que parecía que la guerra iba a estallar, pero también otros en los que se podía hablar de una coexistencia pacífica. Un rasgo importante de esta guerra fue el pánico generalizado a una guerra nuclear, ya que esta suponía la destrucción total de la población. La principal estrategia en la Guerra Fría fue la contención del enemigo dentro de sus fronteras y el mantenimiento del equilibrio armamentístico. Si el potencial nuclear de ambos bandos era equivalente, ningún país iniciaría la guerra, lo que servía a modo de disuasión. En la Guerra Fría, los bloques se irán enfrentando indirectamente en distintos escenarios geográficos. En 1945, Alemania quedó dividida en 4 zonas de ocupación. Al poco tiempo, empezaron a aparecer diferencias ideológicas y económicas entre Estados Unidos y la URSS. Europa quedaba así dividida, como decía Churchill, bajo un telón de acero. Separaba por un lado el capitalismo y por otro el comunismo. En marzo de 1948, los aliados occidentales unificaron sus territorios alemanes, creando así el Estado Federal Alemán. Stalin respondió bloqueando Berlín por rutas terrestres. En junio de 1948, los aliados occidentales organizaron un puente aéreo para abastecer la ciudad. El conflicto acabó con Alemania convertida en 2 estados: el occidental capitalista, que era la República Federal de Alemania, RFA, y por otro lado el oriental comunista, que era la República Democrática Alemana, RDA. Además, se acentuó la cooperación de cada bloque. Los capitalistas crearon la Comunidad Económica Europea y en lo militar la OTAN, y los comunistas crearon en el ámbito económico el Comecon y en cuanto a lo militar el Pacto de Varsovia. El comunismo comenzó a expandirse por Asia Oriental, creando así varios regímenes comunistas, como por ejemplo en 1949 en China el régimen comunista de Mao Zedong. En 1948 Corea quedó dividida en 2. Por un lado, la zona sur, que pertenecía a Estados Unidos, y por otro lado, la zona norte, que pertenecía a la URSS. Ambas estaban separadas por el paralelo 38. En 1950, Kim Il-sung invadió el estado del sur, que como sabemos pertenecía a Estados Unidos. Estos no se iban a quedar parados y acabaron interviniendo mandando un ejército de soldados al mando del general MacArthur. Pero China también respondió y hizo retroceder a Estados Unidos. En 1953 se firmaba el armisticio de Panmunjom. Con este armisticio se establecía la frontera de las 2 Coreas,
que iba a ser el paralelo 38. En Corea, la Guerra Fría todavía no ha concluido. En 1953, Stalin murió y le sucedió Khrushchev. La URSS seguía manteniendo un fuerte dominio sobre sus estados satélites, reprimiendo huelgas, revueltas y cualquier cosa que amenazara el comunismo. En Hungría se estableció un nuevo gobierno presidido por Imre Nagy. Nagy estaba dispuesto a establecer un régimen parlamentario y romper así con Moscú, pero la URSS no se iba a quedar parada, y Khrushchev respondió enviando tanques y soldados. La respuesta de Khrushchev supuso el fin de la revuelta y la consolidación del régimen neostalinista en la URSS, así como el restablecimiento del comunismo en Hungría por orden de Moscú. En 1958, Imre Nagy muere ejecutado. En 1869 se construyó el Canal de Suez, una de las zonas más estratégicas del mundo, y quedó en propiedad de Francia y Reino Unido. En 1952, en Egipto, se estableció una república comunista, cuyo presidente era Gamal Abdel Nasser. Nasser tenía como objetivo principal construir la presa de Asuán. Para ello necesitaba recursos. Para conseguir esos recursos, lo primero que hizo fue nacionalizar el Canal de Suez, cosa que no hacía ninguna gracia a Francia y a Reino Unido, por lo que en noviembre de 1956 decidían ocupar, junto con Israel, el Canal de Suez, y se enfrentaban así a Egipto, que además contaba con el apoyo de la URSS. Estados Unidos obligó a aceptar la situación, y tras un alto el fuego, el Canal de Suez quedó en manos de Egipto. Esto trajo posteriormente una gran inestabilidad en la zona. Como hemos visto, Alemania y Berlín quedaron divididas en dos zonas. A principios de los años 60 se produjo en Berlín la huida de millones de alemanes de Oriente, la zona comunista, a Occidente. Huían con el objetivo de encontrar alimentos y, en definitiva, mejores condiciones de vida. Entre el 12 y el 13 de agosto de 1961, la República Democrática Alemana empezó la construcción de un muro que dividía Berlín en dos zonas, la occidental y la oriental. El muro acabó siendo conocido como Muro de la Vergüenza, y además de suponer el aislamiento de Berlín Occidental, fue un símbolo del totalitarismo comunista. En 1989, el muro de Berlín caerá, y 2 años después lo hará la URSS. En Cuba, en 1959, el comunista Fidel Castro acabó con el gobierno de Fulgencio Batista y estableció un programa que afectaba a Estados Unidos, por lo que en 1961 rompió relaciones con Cuba y mandó un ejército anticomunista a la Bahía de los Cochinos con el objetivo de derrotar a Castro. Esta operación supuso un desastre. Cuba acabó convirtiéndose en un estado satélite de la URSS. Ambos firmaron un acuerdo defensivo para instalar misiles nucleares que apuntaban a Estados Unidos. Kennedy, el presidente de Estados Unidos, detectó la operación y en octubre de 1962 decretó el bloqueo naval de Cuba, con el objetivo de impedir la llegada de piezas nucleares soviéticas a la isla. Días después, desde la URSS, se ordenó evacuar los misiles nucleares ya instalados. A cambio, Estados Unidos se comprometía a respetar el régimen comunista de Castro en Cuba y además a retirar sus misiles nucleares en Turquía. Esto acabó llevando a una coexistencia pacífica entre la URSS y Estados Unidos. Francia poseía la Unión Indochina, un territorio formado por Vietnam, Camboya y Laos. En 1945, Ho Chi Minh, líder del Partido Comunista Indochino, proclamó la independencia de Vietnam y quedó dividida, como otros muchos países que hemos visto, en dos zonas,
Por un lado, el norte recibió el nombre de República Democrática de Vietnam y el sur perteneció a Francia. Pronto se inició una guerra entre el norte y el sur, que acabó con la derrota de Francia en Dien Bien Phu. Francia reconoció la independencia de Camboya y Laos, y Vietnam quedó dividida en dos zonas separadas por el paralelo 17. Estados Unidos intervino con miles de soldados, con el objetivo de detener al comunismo. Así comenzó la Guerra de Vietnam, en la que se enfrentarían Estados Unidos contra la Vietcong, que era el ejército de comunistas. La Guerra de Vietnam continuará en el periodo de coexistencia pacífica. A principios de los años 60 se produjeron varias conferencias entre Kennedy, presidente de los Estados Unidos, y Khrushchev, líder de la URSS. Estas conferencias acabaron llevando a una nueva etapa de coexistencia pacífica, que se basaba en tres valores: el respeto, el diálogo y el entendimiento. El diálogo entre las potencias era algo esencial para evitar la amenaza nuclear. Por ello, en 1963 se creó el teléfono rojo, que supuso una comunicación directa entre Washington y Moscú. El objetivo principal de este teléfono rojo era evitar que estallara la guerra nuclear. Por otro lado, en Moscú en 1972 se firmó el acuerdo SALT I. Su objetivo era controlar el número de misiles nucleares que tenían tanto Estados Unidos como la URSS. Durante los años 60 se produjeron las primeras revueltas que se alejaban del comunismo de Moscú. La China de Mao Zedong se alejó totalmente del comunismo de la URSS. Esto supuso el fin del monopolio ideológico de Moscú que se había dado hasta ahora. En Checoslovaquia, en el año 1968, se produjo otra revuelta. El Partido Comunista amenazaba con hacer reformas democráticas. Esto es lo que se acabó conociendo como Primavera de Praga. Pero la URSS no iba a ceder, y el Pacto de Varsovia, que era, como vimos, una organización militar comunista, respondió enviando tanques a Praga. La situación acabó restableciéndose tal y como estaba antes. La justificación de toda esta serie de intervenciones es la teoría de la soberanía limitada, que veremos más adelante. En Vietnam, como vimos, Estados Unidos mandó miles de soldados para frenar la expansión del comunismo en Vietnam del Sur. Pero los comunistas crearon otro ejército paralelo, conocido como Vietcong. En el año 1965, Estados Unidos comenzó a lanzar los primeros bombardeos aéreos sobre Vietnam del Sur. A pesar de su superioridad armamentística, Estados Unidos acabó siendo derrotada, y se generó un fuerte clima de protesta en el que se cuestionaba su liderazgo. En el año 1973 se firmaron los Acuerdos de Paz de París. Nixon, como presidente de Estados Unidos, se comprometía a retirar sus fuerzas de Vietnam. El 30 de abril de 1975 se producía la reunificación de Vietnam por la vía comunista. Finalmente, en 1976, se proclamaba la República Democrática Popular de Vietnam. La Segunda Guerra Fría va a estar marcada por la teoría de la soberanía limitada de Brezhnev. En 1964, tras la caída de Khrushchev, el poder pasó a Leónidas Brezhnev, partidario de una política neostalinista. Además, aplicó la teoría de la soberanía limitada. Esta teoría consistía principalmente en el derecho que tenía la URSS a intervenir en sus estados satélites cuando el comunismo pudiera verse en peligro, como ocurrió en Checoslovaquia en el año 1968 o como ocurrirá más tarde en Afganistán en 1978. Además, con esta teoría, la URSS ofrecía su ayuda a movimientos comunistas que fueran surgiendo por el mundo. Podríamos decir que la teoría de la soberanía limitada es la equivalente a la doctrina Truman que vimos en Estados Unidos.
En el año 1978 se impulsó la creación de un gobierno prosoviético en Afganistán, país vecino de la URSS, pero encontró muchos problemas para consolidarse. Por ello, en 1979, la URSS decidió intervenir e invadió Afganistán. A pesar de su superioridad militar, no pudo evitar la aparición de guerrilleros islamistas que, junto con Estados Unidos, intervinieron y lograron controlar Afganistán. En 1989, la URSS retiró sus tropas. En 1992, los islamistas lograron ya controlar Afganistán. Más tarde, en 1996, triunfaron los talibanes, que era un grupo de islámicos radicales, y gobernaron hasta 2001. Como ya hemos visto, en el año 1975, Estados Unidos fue derrotada en la guerra de Vietnam, y se inició así una profunda crisis económica, que contribuyó a que, en 1980, triunfara en las elecciones Ronald Reagan. Reagan inició un programa muy conservador antisoviético. Además, a Estados Unidos le aparecieron nuevos enemigos, como guerrillas islámicas en Irán y en Libia. Pero su baza maestra fue lanzar un escudo espacial que controlaba los misiles nucleares de la URSS e iba a detectar y eliminar cualquier lanzamiento. Fue lo que se acabó conociendo como la Guerra de las Galaxias. La URSS no podía responder y crear algo similar, por lo que esto acabó llevando a una etapa de entendimiento entre Estados Unidos y la URSS. La URSS había fracasado absolutamente en la Guerra de las Galaxias. En 1985 llegó el reformista Mikhail Gorbachev e inició una nueva política llamada perestroika, que se basaba en la reconstrucción del régimen mediante medidas liberales. En 1985 se iniciaron las primeras conversaciones entre Estados Unidos y la URSS, y se llegó finalmente en el año 1987 a firmar el Tratado de Washington, que suponía la eliminación de misiles de alcance intermedio y el fin de la carrera armamentística nuclear. Con el fin de la carrera nuclear, la URSS entró en decadencia. En 1989 se produjo el derrumbamiento del comunismo en Europa Oriental, mediante una serie de revoluciones que se acabaron conociendo como el Otoño de los Pueblos. El 9 de noviembre de 1989 caía el muro de Berlín tras 28 años en pie. En diciembre de 1989 se reunieron en Malta George Bush, nuevo presidente de los Estados Unidos, y el líder de la URSS, Gorbachev, y proclamaron el fin de la Guerra Fría. Al poco tiempo se independizaron repúblicas orientales satélites de la URSS. 2 años después, en 1991, desaparece la Unión Soviética. El bloque comunista dejó de existir y se ponía así punto y final a la Guerra Fría.